¿Cuándo nace esto? ¿Y cómo tú desarrollas este personaje? Un día se me ocurrió salir con sombrero y fue una cosa tan impactante de cómo la gente se daba vuelta a mirarme y yo me devolví a mi casa y después, como uno es un poco desafiante, dije no. Tuvimos sala de grabaciones, tuvimos laboratorio fotográfico, tuvimos también, nuestro taller de letreros, hasta que instalamos un taller de serigrafía. Y yo le pregunté, ¿qué vas a hacer tú cuando alguien te diga 50 millones por la firma? Y tú necesitas los 50 millones. Tenés que prepararte. ¿Cómo te blindas para ser realmente un servidor público y no terminar haciendo de un cargo un negocio? Bueno, estamos aquí nuevamente en un capítulo de nuestra serie de entrevistas y hoy día tenemos a Elizabeth Brandt. Muy bienvenida a este set. Y hoy día hay algo muy particular, aparte que está lloviendo en Temuco, empieza a llover en esta temporada y quizá por eso mismo, y siendo un poco solidario acá con mi invitada, voy a hacer algo que nunca he hecho en mi vida, que voy a probar esto que nos regala la madre naturaleza, que es agua. Me habían dicho que es muy interesante, tiene poco sabor, poco aroma, pero creo que puede funcionar. Así que no voy a hacer salud porque dicen que trae mala suerte. Pero bueno, mientras el agua brote pura y cristalina en la madre tierra, todo bien. Así que, bueno, damos paso a nuestra invitada que, no sé en realidad por dónde partir, porque aquí podemos partir de muchos lados. Primero, algo que me llama mucho la atención es tu apellido. Brandt, es un apellido alemán. Sí, efectivamente. Sí, es que a todo esto, señor director, llevamos como 4 o 5 apellidos alemanes en este seguido, así que vamos a tener que hacer algo al respecto. Así que la diversidad, por favor. Y lo que es curioso porque el Brandt en alemán, que está ligado al fuego, que está quemado, pero también juega con Brandt del inglés, de la marca. Sí. Algo que muy característico hablando de marca ha sido el uso de tus sombreros, que ha sido algo uno siempre escucha a la señora sombrero, así que creo que es una forma muy genial de generar esta impronta. Y quizás partir por ahí, ¿cuándo nace esto? Y cómo tú desarrollas este personaje, que es un poco lo que hablábamos también, ya habíamos hablado esto aquí, en este programa, del desarrollo del personaje. Bueno, finalmente, porque todos somos de alguna forma creadores de nuestras propias marcas, de nuestros propios personajes. ¿Cuándo llegas a esto? Cuenta un poco y que ahí vamos conectando con el resto de tu vida. Sí, mira, este tema del sombrero, yo estudié publicidad, además de haber estudiado en Bellas Artes. Después me vine a Temuco el año 73 porque Bellas Artes cerró, estaba muy complicada la situación. Sí. Y me vine, entonces estudié, acá seguí en diseño gráfico y publicitario. Y claro, cambió el estilo, ¿no es cierto? Porque uno dice, bueno, todo es como dibujo, todo es... No, son cosas absolutamente distintas a lo que es el purismo del arte, ¿no es cierto? De la escultura, de la pintura, del grabado, y después el diseño gráfico, que es comunicación, que es otro tema, otra ciencia. ¿Ah? Perfecto. Entonces también eran años en que estábamos como un poquito reconstruyéndonos, ¿ah? ¿Ya? Sí. Entonces... un día se me ocurrió salir con sombrero y fue una cosa tan impactante de cómo la gente se daba vuelta a mirarme yo me devolví a mi casa porque dije, no, o sea, era demasiado fuerte y después, como uno es un poco desafiante, dije, no, ¿por qué voy a usar sombrero? Y ahí partí, pero te estoy hablando hace unos 40 años atrás. Perfecto. Ya entonces esto parte de esto, sí, justamente el realidad con el que hablábamos de este tema del personaje era con René Nostroza, que también él hablaba mucho de cómo también él empezaba a inventar también sus historias en sus cuentos también, porque a veces, como dicen por ahí, a veces las realidades inventadas son mucho más entretenidas también y uno empieza a generar también un porqué. Entonces, sí, eso, y encuentro muy interesante esto como tú también mezclas finalmente las artes con la publicidad, porque ahí se genera un match bien... Sí. Bien interesante. Sí. Y cuéntame, y después cuando tú llegas a Temuco, tú también te empiezas a meter en un momento en las comunicaciones también. Así, bueno, está todo de alguna forma... ¿sí? Fíjate que en esa época no existían agencias de publicidad, no existía... El diseño gráfico no era algo conocido.
Entonces yo partí, como partimos todos los emprendedores, un poco trabajando para la familia, ¿verdad? A mi papá le diseñé los recetarios, y así un loguito. Y también estábamos en los años 80, que fue cuando yo me casé con el señor Top, ¿ya? Y armamos la empresa Top Brand. Esto fue en los años 80 que arman la agencia. Sí. Yo había partido antes sola, con una socia, el año 78, 79, pero el año 80 nos casamos con Rodolfo y bueno, y había que sumar, ¿no es cierto? Y nos sumamos, él y yo, y hicimos esta cosa del Top Brand. Ya, perfecto. Sí, esto está muy interesante porque en el fondo uno cuando se imagina hoy día el diseño y la publicidad, uno lo que primero imagina son gente con computadores grandes trabajando ahí, así haciendo, y por lo que yo trato de pensar ahí, estamos hablando de donde todo esto tenía que ser más bien a mano, así que... Todo era manual. Sí, entonces tuviste todo, ¿sí? Sí, o sea, fue una experiencia tremenda porque además no existía ni siquiera la fotocopiadora. Ya existía el mimeógrafo, o sea, casi Gutenberg y nosotros. Ya, sí. muy cercano. Ya. Y entonces fue un tremendo desafío, yo te diría, los 10 primeros años, cómo tuvimos que irnos transformando la tecnología, la forma de presentar las cosas a la imprenta, de cotizar, de poder dar un servicio que tuviera sentido, que fuera económicamente aceptable. ¿Ya? Hazte una idea que en esa época uno cotizaba cosas a Santiago y escribía una carta en una máquina de escribir. Ya la tenía que mandar al correo. Esta carta demoraba por lo menos una semana en llegar al proveedor. El proveedor tenía que hacer otro presupuesto y otra semana para acá. O sea, un presupuesto se demoraba unos 20 días. Wow. Teníamos otro ritmo, pero era un ritmo humano. Sí. Bueno, ya me imagino haciendo un proyecto Corfo con 3 cotizaciones por cada ítem, eso hubiese sido una locura. Es que no existía tampoco eso. Bueno, claro, tampoco no existía todavía nada. Esos modelos de negocio no estaban desarrollados todavía. Sí. Y cuéntame, me intriga mucho saber en esa época, en los años 80, en Temuco, ¿quién eran tus clientes? ¿Con quién eran las personas que venían a buscar ese servicio? Mira, trabajamos para la Sofo, por ejemplo. Ya, perfecto. ¿Ya? Y a la Sofo... me acuerdo que pintamos estos saltos de caballo para los saltos ecuestres, ¿cierto? Ya. Tenían, cuando había competencia, ¿ya? Claro, sí. Ya, pintamos los logos en los saltos. Después, un día llegaron 3 médicos que iban a formar una empresa que se llamaba Ciresa. Perfecto. Y creamos, fíjate que era una época que empezó a crearse muchas empresas, que algunas están vigentes, otras murieron por el camino, ¿verdad? Entonces, y la gente empezó a entender un poquito este sentido de la marca. No había formación en esto de las marcas gráficas, de la importancia de la imagen gráfica. Claro. ¿Qué otro cliente? Algo en las universidades. Perfecto. Que había en algunas universidades también. ¿Y hubo algún cliente grande particularmente que haya sido como un ejemplo? Cuando está en esta área, nosotros también, yo estuve también en un momento en una productora audiovisual acá, con alguno de mis colegas acá que está detrás de cámara, y siempre uno tiene a veces esos ojitos que uno tiene un cliente que dice, ya, por fin ahora pasamos y nos da el salto. No sé si les pasó a ustedes. Sí, ese fue muy importante para nosotros. Ya. Porque ellos partieron, ¿no es cierto?, con este centro médico, la clínica, ¿ya? Y nosotros fuimos trabajando con ellos, incluso el desarrollo interno de ellos, ¿ya? Todo lo que eran los formularios médicos. Entonces tuvimos que meternos en el tema, sí. Me acuerdo que otro cliente importante fue Electrofront, ¿ya? Electrocop. Hacíamos las memorias también de ellos. El colegio médico hicimos memorias médicas también. Hacíamos muchas cosas gráficas. Perfecto. Pero con el video ahí no incursionaban, solamente era... Bueno, en esa época llegó a Temuco María Eugenia Burgo, una gran amiga, que se vino a hacer cargo de Televisión Nacional, ¿ya? Y empezó a vender publicidad, ¿no es cierto? Había una repetidora aquí en Temuco, y me acuerdo que todas las noches tenían que subir al cerro a poner la publicidad. Era una cosa muy rústica, pero muy rústica, ¿ya? Y nosotros como agencia, ya habían empezado a aparecer otras agencias, nos invitaron a vender publicidad.
Entonces teníamos que armar los spots, de los Ya, cuales perfecto. yo fui protagonista, fui la actriz también. Ah, perfecto. También Wow, ya. hicimos de actriz, ¿no es cierto? Ya. Del comercio local. Perfecto. ¿Ah? Sí. Sí, eso sería muy interesante verlo por ahí. No sé, estará en YouTube por ahí, en Yo una parte. creo- pues sí, vamos, puede vamos, ser. vamos a buscarlo, sí. Sí, pues, ¿qué pasa con la evolución de eso? ¿Qué pasó con...? no me acordamos la- Bueno, fuimos creciendo, teníamos un servicio de fotografía, después mi esposo también empezó con algo de videos, se especializó en fotografía de matrimonio, entonces tomaba también matrimonio, fue un tema muy aventurero, pero muy interesante. Perfecto. Y entramos en la parte taller, ¿ya? Porque el señor Top es un señor infinitamente creativo, ingenioso como nadie. ¿Ya? Entonces tú le planteas un desafío, mira, necesito, no sé, una tómbola que prenda luces, haga sonar música, chicharra, y él lo inventa, no me preguntes cómo, pero Perfecto. él lo inventa. Ya, sí. Entonces, la verdad es que hemos incursionado, tuvimos sala de grabaciones, tuvimos laboratorio fotográfico, tuvimos también, bueno, nuestro taller de letreros, hasta que instalamos un taller de serigrafía, y además como agencia trabajábamos con las radios, muchas radios, partimos, de hecho yo lo conocí al señor Top en la radio Ñelol, Ya. él era radiocontrolador, ahí nos conocimos y ahí nos casamos. Entonces fuimos incursionando en muchas cosas, porque cuando tú atendías un cliente, era feo decir que tú no hacías las cosas, que las subcontratabas. Como que no se usaba que uno subcontratara productos. Ah, claro, tiene mucho sentido eso. Es decir, ahora Sí. como que uno lo ve como algo más normal, Absolutamente. pero sí. Claro. Era muy complejo porque tener un laboratorio fotográfico, tener una sala de grabaciones, tenía un costo bastante alto. ¿Ya? O sea, éramos productores, diseñadores, fotógrafos, letreristas, y además contratábamos, ¿no es cierto? Hacíamos los avisos del diario, hacíamos las grabaciones para las radios, los spots para televisión. Olvídate, una locura. Sí, yo alcancé a vivir un cachito de eso cuando yo en el año 96, por ahí 97, con mi amigo Jorge vendíamos páginas web cuando estaba llegando a internet, pero lo chistoso era que las cámaras fotográficas todavía siguen siendo las antiguas. Sí. Entonces, por un lado teníamos toda la modernidad de internet, las páginas, pero teníamos que ir sacar fotos, vendíamos espacio para turismo. Teníamos una página que era de Sí me turismo acuerdo, y sí. vendíamos ¿Qué año espacio. era eso? El año 97, 98 más o Sí, menos, mira. sí, por ahí, claro, porque había salido ya del colegio. Sí. Y era chistoso porque nosotros íbamos, nosotros donde sacábamos la foto, teníamos que esperar a que la revelaran en alguna tienda. Sí. Y nosotros andábamos con autito chico y teníamos un escáner. Entonces sacábamos la foto, la teníamos que escanear y pues sí, uno se va olvidando un poco de la facilidad que hoy día tiene la tecnología. No, sí. tremendo, Sí. tremendo. Y por eso es muy interesante también que cómo finalmente durante este tiempo, porque con todo este tiempo que ustedes fueron pasando, las tecnologías van cambiando, porque estaban en toda la revolución de todos los... Muchísimo. Sí, y cómo se fueron adaptando a estos cambios. Sí. Sí. Bueno, vino también... la pandemia hizo un corte tremendo. Ya, sí. Uf. Hizo un corte tremendo. Eso era un factor. Por otro lado, también hubo, y que hay todavía, empezó a salir mucho emprendedor, mucha competencia. Nosotros tuvimos competencia en todos los ámbitos, en la fotografía, en los videos, en todos los ámbitos, en la gráfica. Hace alrededor de 14 años tenemos también nosotros una mini industria de gigantografía, tenemos máquinas de gigantografía, Ya, perfecto. ¿ya? Y también empezó a salir mucha competencia. Entonces también nuestra gente que nosotros la formábamos se fue a trabajar a otras partes y llegó la pandemia, no teníamos ya un equipo tan grande y bueno, y estuvimos cerrados como todo el mundo y cuando retomamos Rodolfo aprendió a imprimir, aprendió todo el sistema. Ya. Entonces él era el hombre orquesta que manejaba y hoy día seguimos trabajando y ofreciendo servicios de eso, ¿verdad? Y un taller que es una maestranza de las comunicaciones. Perfecto. Gráfica, Okay. de la gráfica, de los soportes, letreros, plataformas, módulos, expendedores, módulos para folletería, paneles, infinito. O sea, lo que pida, el señor Top
lo inventan. No, qué bueno, sí. No, y yo estoy también de acuerdo con eso, que como los tiempos al cambiar, también ya al hacer más accesible y más fácil o al aparentemente más fácil la tecnología, la competencia se asura. Es decir, Sí. yo mismo lo viví también cuando yo hace 20 años, cuando estudié audiovisual, justamente decía, en ese momento, claro, no, era una carrera cara, era más complicada, pero al par de años también finalmente cualquier persona con un mínimo conocimiento y un celular también puede hacer hoy día un video. Entonces, cuesta un poco, porque llega un cliente y dice, ¿por qué voy a pagar 1.000.000 por algo que puedo pagar 100.000 o 20 que lo hace mi sobrino? Entonces, sí, o la secretaria. Claro. Entonces, claro, una vez después los resultados y uno se pone, dice, pero bueno, pero ese ya es otro. Claro. Y ha pasado con todo, con el tema de las páginas web, con la fotografía, con la publicidad, ahora con la llegada de la IA, eso va a ser, bueno, no sabemos qué va a pasar, porque al final del día de mañana dice, oye, necesito esto, un par de palabras y quizás lo haga. Vamos a llegar a eso, así que eso va a ser un cambio interesante que yo creo que lo estamos viviendo y lo vamos a vivir. Así, el otro día estamos nosotros preparando en la Cámara de Comercio un libro de los 100 años de la Cámara, y una autoridad que hace un saludo me mandaron una fotografía en la que estaba sin corbata y las otras autoridades estaban con corbata. Entonces le escribí yo a la secretaria, le dije, oye, por favor, ¿me puedes mandar una fotografía con corbata? Sí. A los 5 minutos tenía la fotografía con corbata y dije, ¿tenían esto? No, inteligencia artificial. Y le pusieron corbata. Quedé tan impactada. Pero ahí estamos, sí. ¿te fijas? Entonces, sí estamos. Eso es lo bueno. Hablemos entonces de la Cámara de Comercio. Bueno, dentro de los puntos, porque tú fuiste la primera directora de mujer sí. de la Cámara de Comercio. Sí, claro. Cuéntame un poco sobre eso, porque aquí nos salimos del mundo ahora de la publicidad, de la casa, nos vamos a esta otra ramita, así que vámonos a ese lado, al lado gremial. Mira, en esto, yo soy diseñadora gráfica, como te dije, estudié en Bellas Artes, pero de empresa no tenía idea. Nada, uno tiene que reconocer, ¿no es cierto?, cuánto sabe, pero yo quería ser una buena empresa. Entonces hablé con algunos clientes míos, oye, ¿cómo se hace una buena empresa? ¿Cuáles son las características? Ya en estos años 80, donde estábamos un poquito, mi marido estudió tornería mecánica en la industrial, ¿ya? Entonces tampoco sabía nada de la parte más bien de emprendimiento, ni de finanzas, ni de contabilidad, ni de leyes sociales, de ninguna cosa. Bueno, por suerte, ¿no es cierto?, nos hicimos asesorar de unos buenos contadores, que era súper importante, y que yo creo que esta experiencia mía le pasa un poco a miles de emprendedores, que sabemos un oficio, desarrollamos un buen producto, buenas empanadas, ¿no es cierto? Yo siempre cuento este caso, ¿verdad? La señora que hacía empanadas ricas y resulta que la vecina dijo, oye, ¿por qué no me hace una docenita? Y supo el señor de la esquina que tiene un almacén y dijo, oiga, pero hágame también unas 2 docenas para probar, y a todos les gustó y era buen producto, y después le dijo, ya, pero ahora necesito una factura, porque ¿cómo? Y ahí floteamos. Sí. Bueno, y para qué hablar si es que empieza a llegar el servicio de impuesto interno, de salud, de inspección del trabajo, olvídate. Después llegan todos ahí a sacar su pedacito antes de que uno empiece a volar. Así que bueno, es muy complejo. Es una situación muy compleja. Sí. Bueno, entonces, en esta búsqueda para aprender y para crecer y para hacerlo bien, porque yo tampoco quería hacerlo mal con la gente con la que yo estaba trabajando, ¿ya? Un día dije, bueno, a ver, ¿cuáles son las razones? ¿No es cierto? Un empleado decía, no, pero jefa, esto, y yo tenía otra postura, ¿sabe qué? Código del trabajo. Tenemos que regirnos por algo. ¿Qué dice el código del trabajo? Ahí ya, eso manda, ¿ya? Y en esta búsqueda, de repente dije, la Cámara de Comercio, ahí están los que saben. Me voy a meter a la Cámara de Comercio. Aprender de ello. Y me metí. Y como yo siempre hablo, y cuando tú hablas te eligen, y me eligieron. No fue el primer año, a lo mejor fue el segundo, ya no me acuerdo, te fijas. Pero fue cuando la Cámara iba a cumplir los 75 años, o sea, hace 25 años atrás, o 26 años atrás, ya que fue... Con eso era 2000, más o menos, con eso el 2000. Y en ese entonces, bueno,
yo ahora soy parte de la Cámara, hasta el día de hoy son pocas las mujeres que participan. Sí, me imagino que en ese entonces eran menos todavía, ¿o cómo lo ves? Menos todavía, sí. Menos, sí. Sí. Y ahí, ¿tú cuánto tiempo estuviste? Ahí yo creo que estuve unos 4 o 5 años, o un poquito más. Y después estuvo muy revuelto, ya, porque estas cosas de la dirigencia son revueltas con la política. Claro, exacto. ¿No es cierto? Sí. ¿Ya? Sí. Y estuve de socia, pero no renuncié a la parte del directorio. Ya, perfecto. Varios años, porque además paralelamente yo entré a Otelga. Claro, otro gremio fuerte que se armó en esos años. Sí. Claro, yo me encontré un día con Pedro Gutiérrez, que era un gran dirigente, un gran dirigente del turismo, y le dije, mire, don Pedro, no se llega lejos si uno no tiene un marketing, y si usted quiere promocionar el turismo en la región, aquí hay que hacerle un marketing. Ya, pues me dijo, métase usted a Otelga. Muy bien, y me inscribí y me metí a Otelga. ¿Otelga ya existía cuando tú entraste? Existía, hacía poco tiempo, pero había una Otelga nacional que tenía una trayectoria un poquito más larga. Ya, perfecto. Tampoco era de muchos años. Ya, perfecto. Sí, esto yo me acuerdo que ahí más o menos, creo que cuando, por lo menos, sí, me recuerdo cuando yo también me vinculé un poco a Otelga, bueno, los vi, creo que ahí recuerdo haberte visto la primera vez, así como cuando era una cara visible de Otelga. Sí. Es que fue un capítulo súper importante. Primero fui secretario de Otelga y después fui presidenta. Ya. Y la verdad que desarrollamos con un equipo, con un directorio de lujo, porque estaba el gerente de LAN, ya estaba el gerente del Hotel Terra Verde, estaba Joel Vázquez, que estaba en INACAP con las carreras de gastronomía. Bueno, había gente que estaba en puestos que eran bastante clave en el tema turístico. Y desarrollamos, ¿no es cierto?, nosotros una muestra gastronómica tremendamente interesante. Hicimos 8 muestras gastronómicas de película, de verdad, de película. Y después conocimos la experiencia de los torneos de maestros de cocina, que eran unos eventos muy especializados, ¿no es cierto?, donde se inscribían los maestros de cocina de hoteles, de restaurantes, e incluso de escuelas de gastronomía, ¿ya? Y en una jornada de varias horas participaban con tiempo, se le entregaba, porque tú partías a las 8 de la mañana, el primer participante, que todo esto se hizo en las cocinas de INACAP, que ellos facilitaron ya con mucha generosidad. Entonces habían tres cocinas disponibles, entonces 3 participantes, a esa hora se les entregaba una canasta de productos. Ellos no sabían qué es lo que tenía la canasta. ¿Ya? Y ellos tenían que ver y tenían que producir un primer plato, una entrada, un plato de fondo y un postre en tantas horas. No, mira, es que fue una experiencia fantástica. Trajimos chef de jurado de Santiago y algunos extranjeros. Entonces, de alguna manera, con estos torneos y con las muestras gastronómicas subimos mucho, incursionamos también en los productos locales como el changle, los piñones, la harina tostada, se fueron incorporando a la oferta gastronómica regional, local. ¿Ya? Perfecto. Fue una experiencia tremendamente enriquecedora. Interesante. Después en el segundo segmento me gustaría retomar todo el tema turístico, gastronómico de esta región, porque vamos a hablar de eso. Pero antes de eso, quería seguir un poco con la línea de lo que para no irnos tanto en las ramas, porque hablamos de 2 gremios en los cuales tú has participado. Uno que es la Cámara de Comercio, acá, en la cual tú hoy día también sigues siendo, no directora, pero sí eres soy directora. Claro, directora, claro, así, es parte del directorio, sí. Que además hace poquito en la conmemoración de los 100 años también, recibieron los premios ahí, estuvimos ahí haciendo barra desde la sombra, ahí, una ceremonia muy linda ahí en el teatro. Sí. Y bueno, está Otelga. ¿Y cuáles son otros gremios? Bueno, ahí me tocó representar al turismo en la creación. Mira, era una época en que los gremios estaban cada uno por su lado. No se hablaban mucho y había un poquito estos celos, ¿no es cierto?, entre uno y otro, qué sé yo. Pero hubo una iniciativa de crear una agrupación, ya, donde estaban todos los gremios empresariales,
había representantes del gobierno también, de las universidades, de los sindicatos de trabajadores, y se crea Corp Araucanía. Y yo firmé como presidenta de Otelga en esa época, en esta creación de esta corporación de desarrollo productivo para la región de la Araucanía. ¿Ya? Perfecto. Muy importante también, muy importante. Bueno, yo estoy desde que se creó, ya sí. Entre medio han habido 1 o 2 mujeres que han entrado y salido, ¿verdad? Y el año pasado se incorporó otra mujer, pero me ha tocado estar ahí con bastantes varones todo este tiempo. Corp Araucanía, sí. Sí, Corp Araucanía. Sí. Cuéntame un poquito de Corp Araucanía, porque uno, claro, lo escucha mucho, también me acuerdo, sí. Pero nunca tampoco, por lo menos yo he entendido bien la estructura, porque tú hablas como que es público-privada. Entonces, sí, es público-privada. Sí, ¿cómo funcionan ahí los financiamientos? ¿Cómo funciona eso? ¿Cuánto es privado, cuánto es público? Porque eso uno a veces Mira, uno no entiende. Lo público es un poquito, entre comillas, porque no hay financiamiento público. Ah, perfecto, ya. Entonces, esto tiene un financiamiento privado con mucho esfuerzo, con un gran esfuerzo. Esto es una cosa bastante visionaria. Ya hay gente que yo creo que es digna de nombrarse, como José Miguel García. ¿Ya? Él, con una visión muy de crecimiento, muy de aportar a la región, a la ciudad, ¿verdad? Fue viendo modelos de nivel nacional y cómo nosotros podíamos replicarlo aquí en la región. Entonces fuimos desarrollando productos de Corp Araucanía. Uno de estos productos es el parque industrial. Tenemos un parque industrial de lujo a la salida sur de la ciudad de Lautaro. ¿Ya? Sí. Lo que ha significado, ¿no es cierto?, que hay mucha obra de mano de Lautaro, que mucha gente que trabaja en este parque industrial. Hay más de 70 empresas, ¿ya? Industrias importantes instaladas. Por ese lado, ¿no es cierto?, vendemos sitios y hay parte del financiamiento de esta organización. Ya, perfecto. Después se creó Universidad, que es otra iniciativa, también pensando, ¿no es cierto?, teniendo claro de que en nuestra región los chicos no sabían leer a los 7 años. Muchos niños no sabían leer ni escribir a los 7 años. Okay. Entonces se creó y se desarrolló una metodología que hoy día la estamos exportando, que ha sido muy importante, para rescatar, ¿no es cierto?, esto que es tan importante, que los niños aprendan lectura y escritura. Y se contrataron profesoras jubiladas que hacen acompañamiento a los niños en diferentes escuelas. Esto es un modelo que es muy, muy importante, ¿ya? Perfecto. Después tenemos otro producto que es Fundación Aitue, de la cual yo también soy directora, que tiene que ver con el mundo indígena, ¿no es cierto?, con los pueblos originarios y cómo nosotros podemos influir en las políticas públicas para hacer las cosas más justas, ¿no es cierto?, y más dignas para los pueblos originarios. Perfecto. Acá, ¿qué relación tienes tú o Corp Araucanía con Enela? ¿También es un producto? Bueno, Enela es un producto. O no quiero, porque si nada que ver, si no medita el señor director. No, okay. Pero perfecto. También. Sí. Mira, José Miguel García también, con Eduardo Klein, tu tío, que también trabajó con nosotros, trajeron este modelo de ENADE, este gran encuentro de empresarios, ¿no es cierto? Perfecto. Cómo nosotros también podíamos replicar un poco en esta región y desarrollamos Enela, que me tocó organizarla a mí con el equipo de Corp Araucanía. Hicimos grandes Enelas, ¿verdad?, con 1.200 personas, sí, donde trajimos mucha gente de afuera, tanto políticos como empresarios, como industriales, como científicos, que nos trajeran un poquito los mensajes de lo que estaba pasando en el mundo, y fue, yo te digo, los primeros años, y hoy día también. Lo que pasa es que hoy día las universidades incursionan un poquito en este modelo de la tipo conferencia, ¿ya? Pero en los primeros años, los primeros 15 años, Corp Araucanía se lució con esto. Sí. Y además a los invitados de afuera se les atendía muy bien, por lo tanto ellos se transformaron en embajadores de nuestra Araucanía afuera.
Sí, si yo me acuerdo, yo por lo menos yo de haber tenido unos 25 años más o menos con los primeros, hace unos 20 años atrás, ¿cuánto? 15 años atrás, 30, y me acuerdo de haber ido a unos dos, que no sé cómo habré conseguido entradas por ahí, seguramente hay contacto por ahí, pero sí recuerdo varias charlas que a mí me marcaron mucho. Sí, yo creo, yo recién estaba incursionando en el mundo más empresarial, es más, ni siquiera todavía lo mismo, pero no me acuerdo específicamente los nombres, pero sí encontraba de muy buen nivel y me sorprendió mucho. Sí. Y claro, quizás hoy pasa mucho que hoy día yo consumo mucha información a través de los podcasts o de internet, en YouTube hay las charlas TED y todas esas cosas, pero en ese momento era una fuente genial de poder ver y tener contacto con una realidad que venía de afuera, así que por lo menos yo creo que en parte de mucho de lo que he hecho en mi vida ha sido en parte gracias a esta... Mira qué importante escucharte, porque sin duda uno escucha, ya he escuchado a través de los años, oye, pero bueno, y Enela, ¿qué pasa con Enela? Pero es que Enela era un encuentro, y aquí ahí se generaron muchos negocios, nacieron empresas, nacieron alianzas importantísimas para nuestra región, porque cuando te juntas puedes generar esta sinergia. Si no te juntas, si no te ves, no hay posibilidades. Oye, estupendo. Mira, vamos a hacer un pequeño break así, para ir a rellenar el agüita o quizá traer algo más como malicia. Y vamos a ir a la segunda parte donde vamos a tocar, bueno, en parte nos faltó acá un pequeño toque de la política, que algo hay buenas pequeñas incursiones. Y después entramos ya a hablar de la Araucanía y otros temas más generales que son tan entretenidos. Así que vamos al pequeño break y volvemos. Ok. Bueno, volvemos acá. Mientras tanto me hice una pequeña ensaladita de tomate con un par de tomatitos aquí. Falta el apio nomás. Y también tiene un poquitito de jugo de papa fermentado, bueno, alias vodka, así que aquí tenemos un rico Vladimiri. Es cierto que no pude resistirme a este día lluvioso, así que bueno, pero vamos a disfrutar en este segunda capítulo. Y que a propósito, los Vladimiri que hacemos acá son muy buenos. Creo que la gente todavía no se atreve a este tipo de cosas acá en Temuco, pero los que lo conocen saben que es bueno. Así que, bueno, nosotros estábamos hablando delante de un poco de los hitos en tu incursión primero en la parte de emprendimiento, empresa, después también en la parte social, gremio. Y hay una patita que me quedó un poco en el aire, que es la parte de la política, que no me queda muy claro dónde. Yo me acuerdo que tú incursionaste en un momento lo último que me acuerdo, candidata a la constituyente. Exactamente. Sí. Ahora, mirando en retrospectiva, ¿crees bueno no haber salido o no? Es muy bueno no haber salido. Porque yo comento siempre que hubiera estado en el mismo saco que la tía Pikachu. Claro. Hubiera sido la vieja al sombrero. Sí, pero... Entonces yo creo que... a ver, porque mi propósito siempre ha sido contribuir. Y la verdad es que mirándolo desde afuera, no sé si habría habido posibilidades de contribuir. Yo creo que estaba muy revuelto el gallinero. Sí. Fue un capítulo muy difícil de nuestro país. Ya, perfecto. Sí. También, no sé si, bueno, esa es la parte que yo no sé, me cuentes si también has incursionado en en alguna otra experiencia política, ya sea de votación popular o metida, porque ese lado yo por lo menos no sé, porque sí, uno asumiría que es como una patita extra, pero no sé si está.
Sí, mira, no, me invitaron en varias oportunidades y varios partidos me han invitado a ser concejal, a ser candidato a alcalde, a candidatearme a alguna cosa, porque según unas encuestas dentro de la ciudad, de la región, mi nombre era de las personas más reconocidas, o sea, identificables. Perfecto. ¿Ya? Ya, claro, con el sombrero es súper fácil. Sí. Ya, y por alguna razón, ¿no es cierto? Y por participar en tantas organizaciones y eventos, la gente me ha visto bastante en el diario, en la televisión, entonces, bueno, eso va sumando conocimiento, va fijando imagen al final. ¿Ya? Eso que es súper importante. Y ha sido muy bueno esta cosa del sombrero también aquí y en cualquier país del mundo. ¿Eh? O sea, no es que yo haya recorrido todo el mundo, no. Pero en las partes donde he estado ha sido súper importante. ¿Ah? Sí. Parece ser que es una imagen de bastante respetabilidad. Y eso ha sido muy importante en mi vida. Sí, comentábamos nosotros que en el fondo con la creación de tu imagen, tú has sido también una especie de influencer antes de que los influencers estuvieran de moda, así, antes de TikTok, antes de Instagram, antes de Facebook. Así que, porque finalmente, igual tú también eres un poco una embajadora de la Araucanía. Claro. Y lo que hablamos antes, esto va más allá de Temuco, va de esta región, muy ligada al turismo, a lo que se está haciendo acá. Entonces, y yo creo que tú eres también una persona muy clave hoy en día en poder hablar de esta región que se trata de posicionar como una región turística, una región cultural importante, gastronómica también. ¿Cómo trabajamos o cómo seguimos trabajando en este branding de la Araucanía? Para construir una oferta turística, ¿no es cierto? Si nos vamos directamente al turismo, o tienes emprendedores muy fortachos. ¿En qué sentido? ¿No es cierto? Que sean capaces de resistir las temporadas bajas, ¿no es cierto? Que sean capaces de resistir un mercado que es bastante fluctuante, una región que no tiene muy buena fama en algunos aspectos. No es complejo, es complejo. Sí. Entonces, yo he visto, por ejemplo, grandes esfuerzos en diferentes gobiernos de poder darle impulso a ciertos sectores para que desarrollen el tema turismo. Pero resulta que no sirve si la génesis, si la gente que está ahí no tiene ese impulso inicial que es perseverar cuando te sacan los fondos, seguir. O sea, ¿dónde te queda la cuerda? ¿Ya? Entonces, si tú cruzas la frontera al otro lado de la cordillera, tú te das cuenta que el desarrollo del turismo tiene otra calidad, tiene otro nivel. Y uno dice, ¿por qué nosotros no? Entonces, yo creo que nuestra región, con todas nuestras riquezas, porque yo siento que este es el paraíso de las riquezas naturales, no tenemos capitales. Sí. Y no han llegado los capitales necesarios de afuera tampoco. Entonces ahí hay todo un tema que tiene que ver con promoción, que tiene que ver con apostar por nuestra región, ¿no es cierto? Tanto de los gobiernos, de los empresarios, en fin. Sí. Pero, por ejemplo, tú me genera una duda, si es que tú crees que esto ha sido también en gran parte por culpa de financiamientos, o también ha sido porque hay algo más cultural acá, sobre todo pensando en el pequeño emprendedor. Te lo pregunto porque hace poco en una charla allá en Victoria hablamos de eso, de que de repente acá se le entregan fondos a algunas personas, pero hacen las cosas y que yo siento que les falta el conocimiento. No saben bien dónde poner la ficha. De repente dicen, no, yo pongo una cama y un baño y basta. Y uno dice, no, pues tiene que haber el turista busca más que eso y para eso se queda en su casa. Entonces, el tema de la empanada, pues. Claro, sí. O sea, ¿qué sabemos? Sabemos hacer cama, sabemos hacer la mermelada, ¿no es cierto? Sabemos hacer un plato de cazuela rico. Entonces podemos atender a un turista. Pero, ¿cómo están los baños? ¿Cómo están las camas de verdad? ¿Cómo está el estacionamiento? ¿Cómo están los atractivos turísticos? Entonces, nos falta conocimiento, nos falta formación, nos falta salir también afuera, viajar, conocer, mirar cómo funciona el mundo también. Claro, y que eso, justamente eso último que dices tú, es algo que también comentábamos un par de meses atrás, porque me pasa que
cuando yo realmente voy a emprendimientos, sobre todo esos emprendimientos con harto esfuerzo, eso, por ejemplo, en Lonquimay, en el Lago Budi, que son, de repente yo digo, se caen en pequeñas cosas y es porque claramente las personas que han hecho ese emprendimiento no han tenido la posibilidad de viajar tampoco, entonces, y no es una culpa de ellos, si somos un país que viajar es caro, entonces, pero claro, ellos finalmente no entienden y les va a costar mucho entender lo que quiere el turista, y el turista no quiere solamente de repente una cama blanda o incluso hasta un baño bien hecho, porque uno va a tener que tener una oferta que le digan, bueno, ¿y qué hago hoy día? Y uno se va a quedar todo el día en la calle, entonces le decir, ¿dónde están las cosas para ver? Y eso, finalmente, se necesita una interconexión, se necesita, es decir, cuando yo viajo, a mí me gusta que ojalá me den un panorama de las 7 de la mañana, de las 10 de la mañana hasta la noche. Pero mira, permítame que yo te diga una experiencia que yo viví. Perfecto. Yo como diseñadora gráfica quería promocionar nuestra ciudad, ¿ya? Y empecé a hacer folletería de la ciudad, que yo iba y buscaba planos de la ciudad, porque si tú viajas a cualquier parte, en los hoteles te entregan un planito de la ciudad para que tú te muevas y sepas un poco los servicios básicos, dónde estás parado. Y empecé a hacer esta iniciativa. De hecho, yo creo que produje más de 1 millón de planos regalados, que lo entregaban en los hoteles para que pudieran la gente movilizarse. Pero quería colocar también cosas de interés. Entonces empecé a buscar monumentos, empecé a buscar museos, empecé a buscar... Y me di cuenta que no teníamos nada. O teníamos muy poco. Entonces, en esta reflexión y en este un poco desencanto, dije, pero, ok, no tenemos eso. ¿Pero qué tenemos? ¿Qué tenemos? Y tenemos mucho. Perfecto. Pero lo que tenemos tiene que tener un cuento. Una vez vino una amiga mía con su mamá, que eran de bastante edad, y a la ciudad de Santiago, y yo tomé un taxi y dije, claro, ¿dónde las llevo? Y me fui camino por Padre Las Casas y habían estas rumas de ladrillo. ¿Te acuerdas de esto? Sí, sí. Y dije, miren, aquí se fabrican ladrillos. Por favor, le dije al taxista, pare usted aquí, pare. Le voy a mostrar. Mira, estas son rumas y había un señor acá, señor, usted trabaja, ¿puede contarnos un poco? Sí, son estas, se construyen y se deja, y empezó a contar toda la historia de cómo se arman estas torres de ladrillo. Oye, bueno, fascinante. Y la señora, es que quiero llevarle un recuerdito de los pedazos de ladrillo que estaban botados en el suelo. Mira, este para llevarle a la Carmencita, y este para llevarle a mi amiga de no sé qué, y este. Entonces, tú te diste cuenta que donde hay un cuento, donde es capaz de crear un cuento, tú podés recorrer la ciudad y de repente parar en una casa y decir, mire, esta araucaria que hay aquí es una de las 10 araucarias que existen en la ciudad, porque las araucarias no crecen esto, cuento. O sea, las cosas tienen que tener cuento, y Temuco tiene para hacer muchos cuentos. Yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, hace poco daba un ejemplo de eso mismo, sumándome eso, por ejemplo, de lo que me pasó cuando fui a Lonquimay hace un año atrás, a la ciclovía, una ciclovía súper linda que conecta, hay dos, una que está cerca de Manzanar y la otra que conecta a Lonquimay con el puente del túnel Las Raíces, y hay una parte en la cual uno pasa por estos túneles grandes de piedra donde pasaba el tren, y que es muy lindo, es una experiencia, pero en realidad yo decía, y le explicaba a un amigo cuando fuimos la historia de lo que significa el tren a Lonquimay, lo que significa la historia de la Araucanía, lo que significa haber hecho eso, lo que es el túnel de Las Raíces. Y cuando uno dice, wow, estoy pasando acá en bicicleta por esto, es diferente a pasar por entre medio de rocas que finalmente uno dice que es lo que son. Es decir, o mismo ir al Lago Budi, si uno va al Lago Budi a comer un pescado, no es lo mismo decir, bueno, cuéntame cuál es la historia acá, qué pasa. Entonces, yo estoy súper de acuerdo que algo que falta acá es relato. En otros países en Europa, hasta como decir de una piedra, cuentan un relato. No, aquí este lo pisó el rey Arturo. Y, bueno, foto. Entonces, y acá teniendo cosas más maravillosas, no contamos. Creo que somos muy cómodos en el sentido de tal como Chile vende cobre al mundo porque no sé, por razones no lo trabajamos y no vendemos cosas, no lo industrializamos. Tampoco lo hacemos con la oferta turística. Creemos que porque el parque es bonito, la gente va a venir igual. Y es mucho más, la gente necesita esa cosa. Así que yo creo y que en algún momento falta hacer esa radio. Las universidades tienen un rol importantísimo en los currículum del tema turismo. O sea, aquí le enseñamos dónde hay guías de turismo que pudieran hacer este trabajo. Hoy es tan fácil como tener algunos QR en algunas partes, tener algunas cosas así. Sí. Hay harta idea dando vuelta. Yo creo que en un momento hay que sentarse a buscar este relato, porque pucha que somos una región entretenida en muy entretenida. Sí, una ciudad y una región. Así. Por ejemplo, hagamos el ejercicio de cuando tú recibes una visita, que imagino que recibes varias de Chile o de afuera, en Temuco, ¿dónde
¿Dónde los llevas a pasear? ¿Cómo sería una rutina de una pequeña tarde? ¿Sí? Bueno, mi casa. Bueno, Mi casa. No. sí. Pero mira, a ver, ¿qué he hecho en algunas oportunidades? Sin duda que el cerro es un baluarte, pero también hay que conocer, ¿no es cierto? Es como el último reducto de la selva valdiviana, ¿no es cierto? Donde tú encuentras el monito del monte, encuentras el lirio más enano del mundo. Bueno, porque yo tuve una charla de un señor de la CONAF que me contó todas esas cosas. Entonces, también, te fijas, hay que saber dónde lo vas a llevar. Hay unos miradores de pájaros. Yo creo que hay cosas muy bonitas, muy interesantes. La cantidad de árboles nativos que hay dentro del cerro. El cerro es un lugar, ¿ya? En otra oportunidad llevé a una familia argentina y los llevé a las poblaciones, a las villas, a los lugares que no tenían cerco, ¿no es cierto? Y les conté sobre con qué construíamos, las maderas, etcétera, porque ellos en Argentina era cemento, ladrillo, ¿te fijas? Era otra cosa. Mira, este era un padre con 3 hijos y el tipo y los llevé a una construcción que estaba en proceso y el tipo quedó fascinado y entró a la construcción y le explicaba a sus hijos cómo eran esto y la estructura y las maderas, cómo estaban trabajando. Es cuento. Sí. Mira, yo le daba entrevista a muchos chicos universitarios que iban a entrevistarme, no sé por qué razón, durante muchos años. Y yo le preguntaba, ingenieros comerciales, antropólogos, en fin, de diferentes universidades y de diferentes carreras. Y una de las preguntas que les hacía, que yo sabía que era una pregunta compleja, por lo sencilla, decía, ¿cuánto crees tú que es el presupuesto de la Municipalidad de Temuco? Pensaba, sí, 10 millones de pesos, 20 millones de pesos, 5, 35, el más audaz. Yeah. No, le decía yo, son 1.000 millones de pesos. Entonces yo creo que era un shock. No sabemos, no conocemos de nuestra ciudad, no conocemos quiénes somos. Entonces no sabemos quién es nuestro vecino, no sabemos lo que hace un alcalde, no sabemos tantas cosas nuestras. ¿Ya? Yo creo que ahí hay un vacío grande que tiene que ver con nuestra educación, que tiene que ver con nuestras autoridades, que tiene que ver con los medios de comunicación. ¿Dónde ponemos el foco? ¿Cómo nos valoramos nosotros? Porque si no nos... Mira, el gran discurso y que tuvimos que luchar mucho era, sobre todo del turismo, ¿ya? Y que lo combatíamos era que la gente decía, no, ¿sabe qué? No pase por Temuco, váyase directo a la otra región, o váyase directo a Pucón o a Villarrica. No, Temuco no vale la pena, no hay nada que ver. Claro. ¡Wow! Entonces tenemos un desafío grande. Sí, yo me llevo un poco así que se llama también tomo el guante de que que hay que hacer algo, si algo que podemos tratar de lograr a través de estos espacios como este podcast o lo que salga, y también la invitación finalmente a todos los amigos, colegas audiovisuales y los relatores, que tenemos que hacer algo, porque los relatos están, ¿cómo los juntamos? Entonces, tú mencionabas las universidades, y yo tengo la impresión, no sé cuál es tu relación con las universidades, pero siento que dialogan poco, no solamente entre ellos, sino que internamente también, así como que hay un momento donde como que, no sé, hay una pequeña desconexión, no sé cómo lo... Sí. Entonces, ¿cómo hacemos hoy día dialogar tú que has estado en tantos diferentes ámbitos de cómo volvemos a este diálogo? Que la gente estará muy pegada en sus celulares, o estará muy pegada en su mundo, pero ¿cómo volvemos a dialogar? Porque para dialogando generamos relatos. Así que, ¿cómo lo hacemos? Mira, yo creo que aquí hay un tema que es muy complejo y que yo no sé cómo llamarlo técnicamente, pero que tiene que ver con lo que le pasa a la gente política. El candidato, ¿no es cierto?, que fueron a hablar conmigo candidatos para las últimas elecciones. Y yo le pregunté, ¿qué vas a hacer tú cuando alguien te diga 50 millones por la firma? Y tú necesitas los 50 millones. Tenés que prepararte. ¿Cómo te blindas para ser realmente un servidor público y no terminar haciendo de un cargo un negocio? Y esto pasa con las universidades, pasa con las grandes empresas, pasa en todas partes. O sea, esta sociedad que tenemos, ¿no es cierto?, donde el tema del ingreso es tan importante, y a ver dónde yo agarro mejor y dónde cobro la mejor comisión. Entonces vamos perdiendo un poquitito esta cosa común, el sentido de comunidad,
de dónde favorecemos también al resto, al vecino, a los otros, no solamente a mí, no solamente a mi empresa, ni mi universidad. ¿Ah? Y es como un síntoma que está un poquito transversal. Estoy de acuerdo con, no sé, a lo mejor estoy haciendo un juicio muy duro. ¿Ah? No, yo estoy completamente de acuerdo y comparto eso. Y también hay, bueno, y también hay mucho individualismo. Yo creo que un poco lo vas a decir. Es decir, ahora este fenómeno de la polarización no solamente se da en Chile, ahora uno ve lo que está pasando en Estados Unidos. Y, es decir, allá están, como siempre, todo es más grande, hasta la polarización es más grande. Sí, es decir, entonces, sí, yo me pregunto, por ejemplo, hoy día a alguien más joven, así algo que está recién saliendo del colegio, empezando la universidad, y alguien que quiere ahora empezar a aportar a la sociedad misma, no solamente. ¿Dónde crees tú hoy día que uno debería empezar a enganchar? Ya sea haciendo emprendimiento, haciendo política, metiéndose en los gremios, quizás en la sociedad civil un poco más ampliado. ¿Dónde están hoy día los espacios para poder también entregar esta energía? Mira, yo creo que aquí entramos en un tema que tiene que ver un poquito con ¿dónde está tu espíritu? Y aquí te termino de responder esta pregunta del tema político. Yo me di cuenta cuando participé en el tema político que yo tengo un espíritu gremial, no es político. Y es distinto, son espíritus distintos, son focos distintos. No me nace, porque además yo vi lamentablemente en el ámbito político mucha mugre. Y yo quiero andar por la calle mirando de frente y saludando con amor a la gente y no sentir de que me di vuelta y me dio una puñalada por la espalda. ¿Me entiendes tú? Sí. ¿Ya? Mira, esta gente joven que está recién aprendiendo, creo que es importante que se miren. Ya sé. Y se reconozcan. Ok, yo quiero ser rico, yo quiero tener un buen pasado, ¿no es cierto? Pararme bien, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con mi historia, que fui pobre, que me basurearon, qué sé yo. O porque fui el segundo hermano y tuve que rajuñar solo, no sé, conocerse. ¿Y cuánto estoy dispuesto yo a entregar a mi comunidad y cuánto a mi familia y a mi círculo más cercano? Yo creo, esto lo hablamos en otra entrevista, hablamos de Pepe Mujica como gran referente a nivel latinoamericano, y él tiene una frase que la dije en su momento que era de que está bien ser empresario, yo creo que pero no lo haga a costa de meterte en la política, es decir, no te metas en la política para ser rico, porque yo creo que ahí es donde choque, y creo que hay muchos jóvenes que están a veces confundiendo, bueno, y jóvenes y viejos también, así que sí. No, yo entiendo y comparto mucho ese espíritu así del gremio. Mira, yo quiero terminar con dos temas, uno muy cortito, que tiene que ver con la inteligencia artificial, que lo hemos hablado. Yo no sé, tú que has pasado por toda esta gama de diferentes tecnologías, básicamente hablábamos desde los años 80, donde había, me imagino que recién empezaba el fax por ahí en ese entonces, me recuerdo, ahí, hasta después la llegada de internet y que tú has vivido todo eso. ¿Cómo ves tú o qué idea tienes tú de lo que hoy día puedes alcanzar a ver con la inteligencia artificial? ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo creo que como todo en la vida, va a depender cómo uno sea capaz de manejar esto, ¿ya? Y ahí yo tengo 7 nietos, voy al 7º nieto. Entonces estoy muy preocupada por ello. ¿Cómo los hago entender, ¿no es cierto? Que tengan un equilibrio en el uso, pero uno abusa, ¿no es cierto? Y uno abusa de diferentes maneras dependiendo de cómo sea uno. Porque yo soy extremista. Entonces yo no me podía, cuando yo fumaba antes. Yo no me podía fumar 3 cigarros al día, que me habría encantado. No, me fumaba 40. Entonces no me tomaba un pisco sour, me tomaba 3. Entonces me di cuenta en el tropiezo de la vida, ¿verdad? Que esta característica que yo tenía podía llevarme a la ruina o llevarme al éxito, depende cómo yo la maneje. La inteligencia artificial es un recurso, es una herramienta fantástica, depende cómo las maneje. Pero me estoy dando cuenta también que en el mundo hay muchos locos sueltos, ¿no es cierto? Y que rompe, que tergiversa. Yo creo que estamos viviendo una etapa de desarme de las estructuras, muy profunda, muy profunda. Y no sé cómo se nos viene la cosa para adelante. Compleja. A mí yo ya estoy como un poquito de salida, ¿te fijas? Pero para los más jóvenes es complejo, hay que firmarse, hay que tener convicciones, a lo mejor equivocar, pero convicciones, porque la inteligencia artificial va
Yo creo que va a terminar de desestructurar. Espero que en una nueva era, ¿ya? El otro día escuchaba a un historiador que decía, vamos a completar, las eras van cambiando cada 250 años y ahora se va a cumplir 250 años del inicio de la era industrial. No sé, contaba una cosa, ya a mí se me olvidan los números, ¿ya? Pero más o menos era eso. Y viene una nueva era. Y como esto es cíclico, ¿verdad? Tendremos que topar fondo para volver a renacer de la ceniza. No sé, no quiero ser pesimista, ya, porque yo creo que siempre hay luz al final del camino. No, yo estoy de acuerdo de que van a haber cambios o no haber cambios. Sí. Quizás se va a generar este nuevo, el Homo Deus, este nuevo ser, pero bueno, eso, Sí, eso lo vamos a ver para en los próximos años. Vamos a ver ahí cuando tengamos la primera entrevista a un robot, ahí lo vamos a preguntar. Así que ese sería buen día. Así que ojalá. Y así como va, lo vamos a ver más pronto que tarde. Pero bueno, así que, bueno, y quiero terminar hoy día esta ronda con el presente, que finalmente tú tienes hoy día una tienda de cachivache, la cual comentábamos también en el break. Y quiero que me cuentes brevemente sobre la tienda, sobre lo que significa para ti, porque nos gustaría mucho ir a conocerla también, y lo vamos a para incluirla dentro de forma extra programática acá dentro de este espacio visual. Sí. Así que cuéntanos un poco qué es lo que representa hoy día esto y cuáles son y cómo ves tú el futuro. Es decir, si finalmente uno siempre tiene, me imagino siempre tiene un paso al cual estás mirando hacia adelante. Así que cuéntanos eso. Sí. Y eso. Sí, mira, yo las veces que tuve la posibilidad de viajar, tú cuando viajas, tú que has viajado también, ¿no es cierto? Que yo te he seguido en tus relatos de viaje maravillosos, ¿verdad? Uno ve mil cosas. Hace 20 años veía mil cosas que aquí no habían, que tampoco tenía la posibilidad de verla tampoco en un celular ni en un computador, ¿no es cierto? Sí. Hoy día por lo menos la puede ver virtualmente. Entonces yo decía, ¿cómo les muestro a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos todo esto que yo he visto, el diseño, los colores, las texturas, las cosas tan bonitas? Entonces compraba muchas cositas, compraba y llegaba cargada como un burro con no sé cuántas maletas, pero lo que fuera. Entonces el gran evento era cuando yo llegaba, la verdad, la apertura de mis maletas. Para mostrarle a todo el chichecito de aquí y de la torre de acá y del otro, no, en fin, folletos que recogía, porque además siempre ando recogiendo cosas. Tengo mi casa llena de cosas recogidas. Entonces, Casa de Cachivache es un poco eso, cómo yo comparto con la ciudad, con la gente, tantas cosas lindas que hay. ¿Ya? Soy amante del diseño, creo que todo es diseño. Todo es diseño. Ahora Socobesa sacó como eslogan eso, pero yo lo tenía hace mucho tiempo antes. Todo es diseño. Sí, eso es casualidad. Ahí lo claro. Entonces, Cachivache fue como un poco un desborde de mi casa, ya puesto al servicio de la gente. Y ha sido una experiencia maravillosa. No, qué genial. Vamos a ir a conocerla. Yo siempre paso por fuera, nunca me he atrevido a entrar y darme el tiempo. Yo en ese sentido soy, bueno, lamentablemente, no sé si lamentablemente soy lo opuesto, porque yo he tenido la suerte de viajar mucho de chico, y quizás por eso mismo yo siempre he viajado liviano, yo siempre he viajado muy desapegado, con una mochilita muy pequeña, y yo tengo como una regla, más que una regla, como una condición de nunca compro nada, nunca llevo nada. Solo mis recuerdos y bueno, y fotos y relatos, porque al final nunca he querido llenar esa maleta, pero sí valoro mucho los que lo han hecho, porque finalmente ahí está la otra patita. Quizás algún día quizás no sea tarde de empezar a hacerlo. No. Sí. A veces tenía una idea que quizás más adelante, cuando en un momento de unos viajes, hoy día con la tecnología, con toda la facilidad de los envíos que hay, una idea que me dio alguien, lo tiro para alguien que me gustó mucho, lo voy a hacer, que es cuando uno viaja, por ejemplo, a México, ir viajando y tener arrendar una casilla en un espacio en México, enviar todo para allá, y después al final del viaje uno agarra todo eso en un paquete y lo manda por container a Chile. Claro. Así que esa técnica me la enseñó alguien y vamos a hacerla algún día. Pero tiene que nacerte. Sí, claro. Tiene que ser espontáneo, porque fíjate que yo encuentro tan valioso tus relatos de viaje, que yo tuve la suerte, creo, de leer 2 o 3. ¿Ah? Y eso fue un tesoro, de verdad, leerlo. Así yo te ponía corazones y sí, tengo que volver a hacerlo. Ahora como que lo había dejado hacer después, es que pandemia fue un momento crítico, como que pero hay que volver. Ahora quizás más visual, vamos a invitar al equipo aquí a recorrer. ¿Cómo se ven yendo a México, chiquillos?
Fascinante. Así que vamos a, así que bueno, oye, no sé, bueno, quería terminar tú querías mostrarnos algunas cositas, así que aprovechamos a hacerla porque queríamos mostrar ahí algunas cosas que pedí aquí a nuestra invitada. Yo soy gráfica, entonces dentro de todas las cosas que he hecho, hice unas ediciones de libros de pintar. Libros de pintar. Sencillo, esta es una segunda edición, los primeros son más pequeñitos, con otro diseño, más de 600 diseños distintos, ya, que yo se los traigo de regalo también, ahí para que usted lo reparte, porque siempre hace bien pintar. Sí, definitivamente. Dice que es un buen ejercicio, sí, yo debería hacerlo. Y pintar puede ser en blanco y negro. Sí. Y aquí te traigo yo unos lapicitos con una frase que yo la he replicado, una campaña que tengo yo por la paz, apoyando una campaña mundial por la paz, que dice que la paz prevalezca en la tierra. Esa frase está en muchos países del mundo. ¿Ya? Es la historia de un japonés, hace unos 40 años, cayó en mis manos una revista donde estaba la historia de este japonés, que mataron a toda su familia. Y él decidió hacer una campaña por la paz porque era una cosa tan tremenda y invitaba a que uno se sumara por correo, y yo mandé un cuponcito que parecía, ¿no es cierto?, y como a los 30 días me llegó una japonesita en origami. Origami se llama, ¿cierto? El papel doblado, ¿ya? Y que decía la frase que la paz prevalezca en tierra. Entonces esa frase yo la he replicado en todas partes porque lo encuentro importantísimo. No, aquí muchas gracias. Aquí está, que se ven aquí los mandalas. Sí. A mí me estresa un poco mirarlos, pero no, mentira. Sí, yo creo que me falta un poco de relajación. Vamos a practicar. Y se puede pintar con lápiz pasta, con lápiz grafito, no es necesario pintar con todos colores. Hablando de viaje, sí, cuando me tocó hace como 10 años atrás, justamente el mundo visual, viajar a Nepal, a Katmandú, y ahí finalmente aprendí de que toda esta figura geométrica de ir iterando llegan a un estado mental muy entonces así que yo creo que hoy día con todo lo que pasa y lo que me pasa también sería para hacer un buen ejercicio, así que lo voy a hacer y te voy a comentar el próximo estupendo en la próxima visita, porque creo que te agradezco mucho que eres de esas personas que creo que podemos tener más de una conversación acá en el futuro y esto es para que disfrute, porque supongo que también para el vamos a ver al tiro qué es lo que hace para ver si me lo yo siempre creo que los regalos tienen que ser para el cuerpo y para el alma. Muchas gracias. Esto se ve muy bueno, así, tecitos, así que genial, así. Se ve muy bueno esto. Y aquí, también un calendario. Sí, pues. Este calendario, yo debo decir que lo he visto en muchos lados. Así que, hace 40 años que lo hacemos. Sí, así que esto lo he visto 45 años, así que está. Así. No, definitivamente esto creo que deben haber más de alguno por ahí dando vueltas. Y esto se ve sí, para cuando tome el tecito ahí. Sí, vamos a compartir aquí esto. De fabricación casera nuestra y que vendemos en Casa Cachorro. Bueno, y como tampoco nos podemos quedar menos, nosotros también vamos a hacer un regalito. En general regalamos gin, pero esta vez vamos a hacer algo especial y queremos regalar aquí en una colección de nuestras cervecitas. No teníamos lamentablemente ¡qué la caja. lindo! Nuestras 3 cervecitas acá, nuestras 3 cervezas más vendidas, que son la Burlesque, que están por ahí también, que es nuestra Amber Ale, nuestra 24K, que es una Golden, y nuestra Porter. Bueno, nosotros tenemos ahora un ejercicio donde nosotros le pasamos toda esta conversación a través de un programa interno que tenemos acá, el Whisper. Nosotros transcribimos esto para que una IA lea nuestra conversación y haga 2 preguntas. Así que me llegó ahora al celular acá las 2 preguntas que me hace la IA. Esto, como dicen, no representa la opinión de este sujeto. La IA. No, dice, primera pregunta. Siempre ven juguetona nuestra IA. Así que la primera pregunta dice: Elizabeth, dicen que uno puede ser profeta en su tierra. ¿Cómo maneja ser la señora de los sombreros en una ciudad como Temuco, que quizás no siempre valora la extravagancia? Interesante. Lo que pasa es que yo creo que el símbolo del sombrero es un símbolo no extravagante, es un símbolo de elegancia. Ya, una tenida con un sombrero es una tenida completa. O sea, si bien es cierto, aquí no se usa el sombrero habitualmente, pero es considerado por la cultura como un elemento de elegante, más que extravagante. Porque además el estilo de mi sombrero no es un estilo así lleno de cosas raras, ¿no es cierto?, ni de flores chillonas.
ha tratado de mantener combinación de color con la ropa, en fin. Perfecto. ¿Te fijas? Sí, yo también estoy de acuerdo, así que vamos a mandar después una foto ahí, para decirle a la IA, no esto es más, yo concuerdo plenamente. Y esta segunda pregunta dice, tantas iniciativas y gremios en tu haber, ¿alguna vez pensaste en ser parte de un club de vagos y maleantes solo para tomarte un respiro de tanto ajetreo empresarial? Ay, Dios mío, vagos y maleantes. Es una pregunta a la IA. Mira, si alguna vez se me pasó por la idea, lo descarté. Porque uno puede pensar tantas cosas, ¿no? Sí. Claro. Así que, sí. bueno, esto es lo que no está Qué bien. simpático. Sí, que lo encuentro genial. Sí, genial, así que genial. al final la IA me da mucha risa porque igual es un poco como un niño que sigue preguntando. Así que Sí. nosotros, yo creo que el día de mañana, quizás en un tiempo más, van a ser cada vez más interesantes. Y algún día va a haber el entrevistador acá que va a saber todo. Así que quizás eso le quite un poco de gracia a esta humanidad. Pero hasta que lleguemos ahí, es un ejercicio simpático. Lo que pasa es que yo creo que somos tan humanos. Sí. Y seguiremos siendo tan humanos. ¿Ah? Yo también creo, y eso sí. es parte de la maravilla de vivir entre humanos. Sí, y eso no lo van a quitar. Así que bueno, finalmente, muchas gracias nuevamente. Muchas Así gracias que, a ustedes. Y ahí hicimos los regalos, así Sí. que estamos listos. Muchas gracias. ¿Ah? Bien, súper.